En unos días se cumplen 50 años del golpe de Estado, de la muerte de Salvador Allende. Estoy en Bogotá con una testigo privilegiada de sus últimos días. Gloria Gaitán conoció la intimidad de un hombre cada vez más solo. Gloria Gaitán, que vivió el 11 de septiembre esperando un hijo del que era el presidente de Chile, de Salvador Allende. Gloria, gracias por estar con nosotros. No sé si voy a ser capaz. Pero yo dudé mucho en este reportaje, pero consideré que era necesario un homenaje desde mi punto de vista, y gracias a ti, un homenaje a los 50 años. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Se conocieron cuando eran muy jóvenes, el año 59, sí, en La Habana, ¿no? El 26 de julio, a Fidel lo habían acusado de haber asesinado a mi papá. Y mi mamá y yo protestamos diciendo que no, que todavía no sabíamos de la injerencia de la CIA, que después fue muy clara con una confesión de un agente de la CIA. Pero en ese momento mi mamá dijo no, es la oligarquía liberal encabezada por Alfonso López Pumarejo, la oligarquía conservadora encabezada por Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, los que lo asesinaron. Fidel no tuvo nada que ver. Entonces Fidel nos invitó, a mi mamá y a mí, a festejar el primer 26 de julio, cuando ya Fidel y su gente se habían tomado el gobierno de la isla. Y allá estaban, es que a mí me parece increíble, en ese momento yo conocí tanto en la tribuna de invitados como en un cóctel que ofreció Fidel Castro, conocí simultáneamente a Salvador Allende, a Lázaro Cárdenas y al Che Guevara. Y con los años he pensado que a mí mi mamá me enseñó que al poder no hay que rendirle pleitesía. Y por lo tanto, a pesar de que yo en ese momento tenía 21 años, no me sentí intimidada ni lo sentí lo que realmente eran unos gigantes de América Latina. Y no, hicimos una conversación de la cual no recuerdo nada, pero yo hablé como con compañeros, no con aquellos colosos de nuestra América. Pero en ese tiempo me pidió que la tratara de tú, pero yo la voy a tratar de usted. Porque no soy capaz de tratarla de tú. Gloria en ese tiempo era muy joven. 21 años. ¿Vio en Allende un hombre ya mayor, un señor ya un poco viejo para usted? No. Yo no hice... Lázaro Cárdenas era mayor que Allende. Yo no los vi viejos y el Che estaba muy joven. Eran compañeros de lucha en esa cosa audaz que teníamos los revolucionarios que creíamos en la lucha armada. Bueno, y no quiero poner eso en pasado. La lucha armada no es el vandalismo de que nos hablan, es una vía hacia el poder. Y cada momento tiene su afán, y hay momentos para la democracia y hay momentos para la lucha armada. Usted es una mujer fuerte. En algún momento
lo leí. Manuel Piñeiro, Barbarroja, tan conocido en toda América Latina, la instó a sumarse a la guerrilla y con el Che. Y cuando el Che en 1967 lo matan, usted viajó a Cuba para protestar ante Fidel Castro. ¿Es verdad que golpeó una mesa y rompió el vidrio? Sí, es verdad, Delante de Fidel Castro. Había que tener personalidad para eso. pero era que Fidel y yo éramos en ese entonces íntimos amigos. Muy jóvenes, teníamos ese tipo de amistad que no se tiene sino cuando se es muy joven. E incluso en una ocasión me llevó a visitar una serie de experimentos que estaba haciendo en agricultura, y ya eran como las 2 de la mañana, yo estaba cabeceando, durmiéndome, y me agarró y me dijo: no te duermas, que lo que yo digo va a pasar a la historia. Le dije: claro que yo sé que tus palabras pasarán a la historia, pero mi cuerpo no se ha dado cuenta, yo necesito dormir. Entonces buscamos un hotel y encontró un hotel muy lindo que habían construido alrededor de una cría de caimanes. Y él mismo se bajó a pedir una habitación. Regresó y me dijo: mira, a esta hora no hay sino una sola habitación con una cama doble. ¿A ti te molestaría acostarte en la misma cama? Le dije: no, para nada. Sin prejuicio, como si fuera una compañera de lucha, en fin. Y Fidel se acostó de inmediato, con las botas puestas. Después supe que siempre lo hacía por si había que salir corriendo. Pero él se acostó muy rápidamente y yo muy lentamente, para no despertarlo, me acosté y volteo a verlo, con ese perfil griego maravilloso. Se me quitó el sueño. Y me levanté también suavemente y me fui a hablar con los compañeros que lo estaban vigilando. Muchos años después vino a Bogotá una norteamericana que iba a escribir una biografía de Fidel, diciendo que a ella le habían contado que yo había sido el amante que más había amado Fidel. Dije yo: ¿amante de Fidel? Ay, señora, usted me acaba de hacer caer en cuenta que nunca pensé que Fidel tuviera sexo. Para mí era no solamente un perfil griego, sino un dios griego, una cosa maravillosa, algo de otro planeta, pero con quien teníamos mucha confianza. Sí, creo que me quiso bastante, me respetó, y cuando Piñeiros me dijo que el Che quería que yo me fuera con él a la montaña como guerrillera porque él estaba en Colombia, yo le dije: yo aprendí de un extraordinario líder, Juan de la Cruz Varela, un campesino de Sumapaz, cerca de Bogotá. Yo aprendí una lección, y es que un día le dije que yo me quería ir a la guerrilla con él, y me dijo: ni se le ocurra, usted está cayendo en un pensamiento pequeño burgués, donde creen que los campesinos van a obedecerles porque son figuras en lo citadino. Pero ese tipo de guerrilla yo no la acepto, me dijo él. Y me convenció de que efectivamente era una actitud pequeño burguesa. Y entonces le dije a Piñeiros que yo no me iría a la guerrilla. Y me regresé a Colombia con ese sentimiento de culpa de los judeocristianos.
no me fui y el Che me invitó a la guerrilla y yo no me fui. Y bueno, finalmente el Che no estaba en Colombia y yo me enfurecí. La historia es muy larga y no la voy a contar porque nos tomaría toda la entrevista, que puedes cortar evidentemente todo lo que quieras. Y cuando yo supe que el Che acababa de morir, era en Bolivia y no en Colombia. Me regresé a La Habana, me fui a la casa de Fidel, que tenía una oficina lindísima. Siempre anoto cuando cuento esta historia que tenía un escritorio maravilloso que quién sabe a quién se lo embargaron. Y le dije, un revolucionario no le miente a otro revolucionario, y le pegué al escritorio de Fidel y volví añicos el vidrio. Fidel me abrazó y me dijo, ay, mi niña, no te alteres, que eso lo dijo por razones de cuidado. Él era de todas maneras, Piñeros, el jefe de inteligencia, por eso te lo dijo. Sí, le rompí el vidrio del escritorio. Año 1971 gobernaba Salvador Allende en Chile, hace una visita a varios países de América Latina y llega a Bogotá. Y aquí, porque estamos al lado de la casa de Jorge Eliezer Gaitán, llega de visita a Salvador Allende y ustedes se ven. Se ven en ese momento aquí, a metros. A metros, sí, ahí nos vimos. Y habíamos hecho una manifestación. Desafortunadamente no encontré la fotografía para traértela, donde en esa manifestación había afiches de Gaitán y afiches de Allende. Y fue una gran manifestación que disolvió la policía. Bueno, a Allende lo vi varias veces mientras estuvo en Bogotá. De que hay una foto. Aquí a metros, a ver si la mostramos, si se ve, donde está Salvador Allende y de espaldas, con las dos hijas, sí, acá, y de espaldas ahí, mirando fijamente a Salvador Allende. Sí, extasiadas. Año 1972, terminaba 1972, Chile lleno de problemas, con un gobierno con muchos inconvenientes, y la mamá en algún momento dice, la llaman de Chile. ¿Cómo así? La mamá dice, hay un llamado telefónico. Gloria, hay un llamado de Chile. Ya, la mamá, no sabía cuál mamá. No, su mamá. Mi mamá. Sí. Mi mamá. La llaman de Chile. ¿Era Salvador Allende? Sí, porque yo en ese momento estaba en una situación muy difícil, acababa de divorciarme y económicamente estaba muy mal, no tenía trabajo, y entonces Allende me invitó a trabajar a Chile y efectivamente viajé a Chile, primero sola, después llegaron mis hijas, y allí en Chile trabajé en Odeplan. En algún momento en un departamento frente al Parque Forestal. Sí, pues le habían prestado ese apartamento a Allende, ni más ni menos que Altamirano. Se lo había prestado y Allende me lo facilitó a mí para cuando llegaran mis hijas, que nos alojáramos allí, y allí estuvimos bastante tiempo. ¿Es verdad que en algún momento usted le dice a Allende, ay Salvador, no me vaya a hacer sufrir? Sí, es cierto. En ese apartamento
salimos a un balcón y él me cogió de la mano y yo entendí que era un inicio de un romance. Y yo le dije, no le dije Salvador, sino Chicho. Chicho, no me vayas a hacer sufrir. No recuerdo qué me contestó. No, no te voy a hacer sufrir, dijo. Dicen por ahí. Bueno, puede que a La Barca, que me hizo un reportaje Eduardo. hace mucho tiempo, en ese momento todavía me acordara de lo que me dijo. Con el tiempo uno va olvidando algunas cosas. Y esa, por ejemplo, pues me la recuerdas. Sí, efectivamente, ahora que lo dices, me acuerdo que eso me dijo. O sea, la relación entre ustedes comenzó, esa incipiente relación, casi de inmediato. Como un mes después de llegar a Chile. Sí. Hablaban todos los días, en la mañana por teléfono con un reporte de prensa. Yo estaba encargada de despertarlo por la mañana. Y sí, lo despertaba y hablábamos por la mañana y yo ya había leído los periódicos y hacía un resumen de lo que decía la prensa. Pero él tenía otras fuentes, tenía una agencia oficial que le informaba. Claro, O sea, claro. Yo o creo, encargó este trabajo para poder conversar. para que yo no me sintiera inútil, porque yo sí sentía que para la revolución chilena yo era totalmente inútil porque Odeplan era un desastre. ¿Un desastre? Un desastre. Teníamos el equipo con el que yo trabajaba, teníamos de jefe a un ruso que hablaba un regular español, pero no tan mal, y que nos puso a hacer modelos econométricos para calcular la economía de Chile para dentro de 30 años más adelante. Y a mí me parecía eso de un absurdo absoluto. Y yo le decía al presidente Allende, estamos perdiendo el tiempo en Odeplan, estamos trabajando, planeando la economía para todo este proceso hasta dentro de 30 años. ¿Eso qué significa? Estamos en un momento de urgencia y es lo que hay que trabajar. Gloria, usted fue muchas veces a la casa de Tomás Moro. Casi todas las noches, casi, prácticamente casi todas. Tan es así que un día Allende me dice, Gloria, ¿tú te has dado cuenta que casi todas las noches te invito a comer y tú nunca me has invitado a tu casa? Y le dije, sí es cierto, invítame. Y le dije, pero Chicho, yo no tengo mesa de comedor, no tengo asientos, no tengo sino unos cojines. Yo estaba en una situación económica muy difícil. Y porque la Contraloría no había aceptado mi nombramiento en Odeplan, de manera que nunca recibí sueldo, porque la Contraloría aceptó mi nombramiento el 10 de septiembre de 1973, es decir, un día antes del golpe. Y entonces viví de préstamos de los amigos, pero yo nunca le decía a Allende que estaba mal económicamente, ni le contaba mis aulagas, que eran bastante grandes. Y entonces me dijo, ¿no tienes mesa? Yo llevo mesa. Pero es que tampoco tengo asientos, yo llevo los asientos. ¿Y sabes que no tengo platos? Tengo solamente 2 platos. Y no tengo
sino una cuchara y 2 tenedores. Bueno, y así la lista, y no tengo, y no tengo. Y después no tengo gas, y no tengo... Bueno, entonces me dijo, no te preocupes, yo llevo absolutamente todo. Y llegó con el jefe del GAP y con Danilo Bartolín, El médico. el médico. Íbamos a sentarnos ya a comer cuando entra un compañero del GAP y le dice, acaban de matar al jefe de... Ay, en este momento se me escapó. En ese momento mataron al edecán. Al edecán Araya. naval. Sí. Mataron a su edecán naval. Entonces, se desbarató la comida, no hubo comida, Allende se fue. Y al día siguiente me llamó y me dijo, esta tarde hay una reunión de seguridad y como tú eres testigo de que el edecán naval no fue matado por el jefe del GAP porque estaba en tu casa comiendo, ¿tú me permites que yo lo diga? Y claro que sí. Y luego me volvió a llamar y me dijo, estás en peligro, ya saben que yo voy a tu casa y que el jefe del GAP va a tu casa, de manera que tienes que mudarte. Y me mudé, efectivamente. El primero quiso que yo me fuera a vivir a Tomás Moro. Yo le dije que no, porque mis hijas estaban en el liceo francés, donde había muchas niñitas momias, entre comillas, y que yo no podía aislar a mis hijas y dejarlas completamente solas. Entonces le dije que no, y con un amigo boliviano, él se pasó a la casa donde yo vivía y él alquiló una casa pequeña que no le servía a él porque su familia colombiana iba a llegar pronto, que era una familia numerosa, y nos fuimos a vivir a una casa pequeña. Las últimas cosas que yo saqué de esa casa grande a donde fue Allende fue el lunes 10 de septiembre. Y el 11 por la mañana llegaron a golpear a la puerta, salió mi amigo y dijo, ¿dónde está su mujer? Le preguntan unos militares. Dice, mi mujer está en Colombia. No, usted está aquí con su mujer y ella ha traído armas. Aquí se vio que llegó un vehículo de la presidencia y bajaron cosas. No sabemos qué armas, pero eran armas. Es decir, confundieron lo de la comida con armas. Según me contó después la empleada de este amigo, lo pusieron contra una pared y lo encañonaron para fusilarlo. Pero un coronel dijo, no, llevémoslo a una estación del ejército. Los dejaron toda la noche con un frío espantoso, echándole agua fría. Y él por la mañana vio a un coronel, le dijo, acompáñeme a mi oficina, que yo soy funcionario de Naciones Unidas, para que usted vea que yo no tengo nada que ver con la revolución chilena. Me llamó cuando lo soltaron para decirme, tienes que irte ya a la Embajada de Colombia, porque te están buscando. Y bueno, yo le dije, no, yo no me voy de acá. Pero luego me llamó Juan Garcés, que era el asesor político de Allende, un español muy amigo mío, y entonces me dijo que me fuera para la embajada. Lo mismo le respondí y él me dijo, no, es que esta no es una sugerencia, es una orden del partido, porque yo hacía parte del Partido Socialista y era secretaria política del grupo de Odeplan. Y en ese entonces
yo creía mucho en la disciplina partidista. Y ya, si era una orden del partido, me fui. Y el embajador Noriega, colombiano, cartagenero, dueño del periódico El Heraldo, que es muy famoso en Colombia, dijo, yo no la dejo entrar porque yo soy partidario de Pinochet. De manera que usted se va ya a la calle con sus compañeros. Y el secretario de Economía de la embajada dijo, no, embajador, usted es el jefe de la misión, pues yo no dejo que a esta señora la saquen a la calle porque la matan de inmediato. Voy a llamar al presidente Pastrana, y llamó a Pastrana, y Pastrana le dio la orden de dejarme entrar. Es un gesto que me salvó la vida y yo le he quedado muy reconocida, a pesar de que políticamente siempre estuvimos en orillas antagónicas, pero no lo olvido. Gloria, vamos a hacer un pequeño alto, pero antes de ir a una pausa, voy a leer una carta, un trozo de una carta que usted le escribió a su mamá. Ah, yo sí. No la he vuelto a encontrar, yo se la di en fotocopia. Está aquí en este libro de Eduardo Labarca, que se lo voy a pasar, pero dice así: de mi vida sentimental hablaremos otro día porque no sé qué va a pasar, solo observo lo que está sucediendo y es algo muy lindo. En fin, ya amanecerá. El viernes en la noche en el apartamento me esperaba con una caja con jazmines que, según decía la tarjeta del Chicho, eran de su jardín y perfume de Courrèges. La tarjeta que lo acompañaba era tan bella como el perfume mismo. La leí 100 veces. Y dice: mi cuarto desde el viernes está dulce y discretamente perfumado. No sé si son los jazmines, la tarjeta o tal vez mi imaginación. Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Estamos con Gloria Gaitán aquí en Bogotá y antes de ir a la pausa leo una carta que ella escribió a su mamá. Y esta carta está en este libro, Eduardo Labarca, Salvador Allende, biografía sentimental. Un libro completísimo sobre la historia de Salvador Allende. Hace muchos años, demasiados, Eduardo Labarca me entregó este libro y dice: cuando tú vayas a Bogotá, entrégale este libro. Han pasado muchos años, pero aquí está. Ay, muchísimas gracias. Sí, con una dedicatoria de Eduardo Labarca. Sí, y la dedicatoria que dice, vamos a ver. Para Gloria Gaitán, navegante de la historia de Colombia y de Chile, con cariño y admiración, Eduardo Labarca. 11 de septiembre
desde 2014. Han pasado muchos años, pero al final los compromisos hay que cumplirlos, así que aquí estamos. Hay que darle las gracias a Eduardo y me lo saludas, por favor, porque es un encantador de serpientes, me hizo hablar más de lo que yo quería. Es un muy buen periodista. Otra carta a la mamá. En estos momentos yo estoy esperando al compañero Allende, quien viene a comer esta noche. Lo veo casi 3 veces por semana y hablo con él varias veces al día por teléfono, no propiamente de política. Es el telefonazo del compañero Allende el que me despierta cada mañana. En la noche casi siempre me llama para desearme que tenga buenos sueños. El apartamento está lleno de rosas enviadas por él y acompañadas de tarjetas que firma cariñosamente el compañero Presi. Sí. Se veían a cada rato, pese a toda esta actividad y el tráfago presidencial. Inclusive me llamaba durante el día a hacerme pegas, no sé si así se dirá en Chile, cuando uno hace llamadas haciéndose pasar por otro. Una broma. Sí, eso lo llamamos en Colombia pegas. Y yo no reconocía la voz. Y me decía, bueno, me acuerdo de una porque me llamaba con frecuencia y después soltaba la carcajada cuando yo no me había dado cuenta. Y en una oportunidad me dijo, señorita, yo la vi pasar por la calle y he buscado su teléfono y por eso la estoy llamando, porque usted me ha parecido una persona muy interesante y quisiera invitarla a almorzar. Yo le dije, no se ha atrevido y le colgué el teléfono. Después, cuando me hizo tantas llamadas así para burlarse de mí, para reír, yo creo que en lugar de tomarse un café me llamaba para tranquilizarse ante una situación tan dramática, porque es que todo el tiempo peleaban socialistas con comunistas, con el MIR. Yo creo que su vida era muy tensionante y que tal vez al estar conmigo, como no hablábamos de los conflictos chilenos y me preguntaba mucho sobre Colombia, creo que era una especie de bálsamo, de descanso ante tanta tensión que tenía. Y conmigo se reía mucho, se relajaba y se separaba de esa situación tan angustiosa que le tocó vivir. Gloria, pero usted iba mucho a Tomás Moro. Sí, claro. ¿Y cuál era el ambiente? ¿Usted es perceptiva? ¿Cuál era el ambiente en Tomás Moro? No tengo ni idea, porque no sé, porque lo que hacíamos era, él vivía separado de su mujer. Ella vivía en el segundo piso y él en el primero, pero él solamente ocupaba un espacio que era una gran biblioteca, un gran cuarto de ropa, que me la mostró riéndose, mostrándome las camisas, la ropa que tenía, y su habitación. Y entonces cuando yo llegaba a Tomás Moro, yo entraba a su biblioteca, si él no estaba, yo lo esperaba ahí. De manera que yo no tengo ni idea qué pasaba. La esposa de Allende a veces llegaba después de él y ella entraba a saludar. Saludaba a todo el mundo, a mí no me daba la mano. Se la saltaba. Me saltaba. Y se subía a sus habitaciones sabiendo que yo me quedaba ahí. Ella sabía. Pero tenían una relación respetuosa, la llamaría yo. Mutuamente respetuosa. También tenía una relación distante con Beatriz.
Distante no. No, ¿Cómo se puede calificar eso? distante no era. Era conflictiva, pero no distante. ¿Él no era acaso su hija regalona? Sí. Bueno, para los colombianos que no saben qué es regalón, consentida, era su hija consentida. La amaba mucho. Yo por eso no entiendo muy bien por qué él quería prolongar su vida teniendo un hijo. Creo que, bueno, él quería que seguir viviendo, era su idea. Él pensaba que si tenía un hijo, seguiría viviendo. Y decía que ese niño iría a ver las cosas que él no podría ver. Sí, Allende estaba cada vez más solo, parece, no lo sé. pero estaba con usted. Bueno, Víctor Pey, que era su mejor amigo. Joan Garcés, pero son 2 o 3 personas. No, pero Víctor Pey, bueno, Juan Garcés, que llegó a Chile con una carta de recomendación mía y de mi exmarido, porque mi exmarido había sido fundador del Partido Socialista Colombiano y habían sido amigos antes de que yo conociera a Allende en La Habana. Pero es que yo creo que él hacía un corte de su vida dramática al reunirse conmigo. Creo que era importante que yo no fuera chilena porque no estaba involucrada emocionalmente en los detalles que muchas veces significaban grandes peleas tontas. Pero pero varias veces lo oí decir de Beatriz, mi hija regalona. Y sin embargo, Era su hija regalón. pero él quería un hijo que continuara la lucha de Gaitán y la lucha suya. Usted acompañó a Allende cuando se aproximaba la catástrofe y él tenía conciencia de lo que estaba pasando, y en algún momento usted escribe de nuevo a su mamá. Dice: el miércoles pasado me envió Allende el radio tocacintas más lindo que yo conozca. La nota que lo acompañaba decía, entre otras cosas. ¿Es verdad que tiene la nota ahí? Sí, O sea, en esta carta que usted le manda a la mamá dice, hay una nota, y está la nota ahí con la... Es una nota... No, esta que dice es que la carta que me escribe después de los jazmines. esa es la carta de los jazmines. Esta es la carta de los jazmines, se la paso. Bueno, aquí está la letra, esta es la carta, la tarjeta original, Presidencia de la República de Chile, ahí está. Letra de Salvador Allende, y termina diciendo que mucho cariño, que esté todo bien o algo así, el doctor. La letra no es fácil. Indiecita, el trato es de Indiecita. Sí, porque él se vanagloriaba de que su carácter y su decisión de morir antes que ser derrocado provenía de sus ancestros vascos. Y yo le decía, por eso somos tan diferentes, porque yo no tengo en mis ancestros tanto español, sino indio. Yo soy india. Y a partir de que yo le dije que yo era india, me decía siempre indiecita, siempre. Esa era su manera, no me decía Gloria, sino indiecita. Y aquí está lo del artefacto. Indiecita, antes que se cumplan los ansiados 60 días, le muestro, le entrego, la letra es dificilísima, le entrego este artefacto. Piense que las bondades de él le permitirán oírme aun cuando, aunque esté más allá
de la ultratumba. En todo caso, no será culpa mía si no escucha desde aquí o si no me escucha desde aquí o desde el más allá. En todo caso, yo siempre le hablaré. Cariñosamente, S.A. ¿Comienzan las primeras evocaciones de la muerte? Desde el principio. Porque dice ultratumba. No, pero desde el principio. Yo sabía que él quería... ¿Le pasó la tarjeta? Sí. Desde el principio él quería. Desde el principio, él no permitiría jamás que lo sacaran vivo de la moneda, ni tampoco exiliarse fuera de Chile. Y yo le decía convencida que él vivo sería más importante para unir a la gente, sabiendo esa cantidad de peleas entre la izquierda, y que el dictador, el que fuera, duraría menos si él estaba vivo y hacía un gobierno en el exterior. El último viernes que lo vi, me le arrodillé a rogarle que no cometiera la idea de suicidarse o de que lo mataran. Eran las dos posibilidades, porque él sería más útil para la revolución vivo que muerto. Fue una discusión muy intensa, a la cual participaba Víctor Pey, siendo Víctor Pey sumamente prudente. Yo creo que una de las razones por las cuales Víctor era tan cercano a Allende era porque no le creaba conflictos. En alguna ocasión, creo que sentado en la alfombra, le dijo, ¿qué piensas cuando tienes la historia a tus pies? O en otra oportunidad, una broma, ¿no? Nosotros decimos broma. ¿Qué haces? Estoy mirándome al espejo porque me encanta mirar la historia. Vanidoso sí era. ¿Vanidoso? Sí, no soberbio. Mi papá también era vanidoso, pero es que no es la vanidad frívola, sino la satisfacción de haber cumplido con su deber, de estar en lo que tenían que estar. Eso no sé si se llamará vanidad o respeto, se tenían respeto, no lo sé, pero él hacía mucha referencia a su condición de presidente. Y a su muerte. Permanente. Infarto ven. Algunos testigos dijeron que en algún momento decía infarto ven. O sea, estoy dispuesto a morir. Sí no lo oí otros, nunca. no, otros decían. No pero él nunca. hacía referencia permanentemente a que podía morir, sí. Una vez estábamos en la biblioteca y al frente había un gran ventanal con un cerezo. Y salió una pequeña flor y dijo, yo no veré florecer este cerezo. Eran los últimos tiempos. Sí, no había tiempo suficiente, porque él sí sabía que el golpe venía muy pronto. Claro, estaban los cerezos cargados con los botones y dijo, yo no veré florecer ver esas flores. Florecer Sabía que su final se aproximaba. Se aproximaba, sí. Otra carta, y el asunto avanza a la mamá, a su mamá. Nuestra relación se ha ido
esto es muy colombiano, no usamos esta expresión nosotros, enseriando. De seria, que se ha Poniendo en puesto serio, claro, claro. Pero es una situación tan complicada. No veo claro si lo que debe primar en mí son los raciocinios que me hago o si debo moverme por mis sentimientos. Él habla de que quiere tener un hijo conmigo y yo también lo deseo. Me ha pedido que no tome anticonceptivos. No fue una decisión fácil. Fue una decisión muy pensada, muy reflexionada. Y mi mamá me dejó a mi libre albedrío, porque yo recurría a ella para que me diera su opinión. Y ella nunca me dijo si sí o si no. Como nunca la educación que ella me dio, nunca me dijo si sí o si no. Me dejó totalmente libre. Fue la educación que ella me dio y que me ha servido para enfrentar tanta persecución por el gobierno colombiano. Que ni siquiera hay un alivio en este gobierno. No por causa de Petro, no, todo lo contrario. Petro se ha portado sumamente bien. Pero como el Partido Comunista fue enemigo de mi padre, inclusive calumniándolo, diciendo que era fascista. Mi papá decía, unos me dicen fascista, otros comunistas, solo puedo decirles que son gente de mala fe. Pero los comunistas, por órdenes de Moscú, habían adherido a un sátrapa, que es uno de los más abyectos presidentes que ha tenido Colombia, que es López Pumarejo, que mi papá detestaba porque era hipócrita y se disfrazaba de revolucionario para estafar y para aplicar liberalismo económico del más tajante aspecto de explotación que tiene el capitalismo. Y bueno, en esas condiciones de los comunistas aliados con lo más rancio de la burguesía en contra de mi papá, ha sido heredado en buena parte por algunos de sus herederos. Digo algunos, no todos. Y entonces me han tratado de perseguir y de desacreditar tanto a mí como a mi hija menor frente al presidente porque la oligarquía nos ataca y parte de los comunistas que quieren reivindicar su pasado antigaitanista también nos persiguen. Estamos como en una prensa de dos fases, por el lado de los marxistas estalinistas y por el otro lado por la oligarquía liberal conservadora. Gloria, estuvo enamorada y le hago esta pregunta porque en algún momento las cartas son una maravilla y ahora se han perdido. La gente escribe correos electrónicos que se borran. Vamos a hacer otra pausa, pero le voy a dejar este planteamiento, porque en realidad lo hace usted, no lo hago yo en esta carta. Creo que si yo fuera una mujer sensata, dejaría de verlo, a pesar de estar tan enamorada. ¿Te puedes imaginar una persona a quien quieres y que está convencida de que lo van a asesinar antes de 6 meses? Todo lo está planeando en esos términos. Él no cree que llegue vivo a 1974. Lo peor es que Joan, Vicente y yo estamos convencidos de que el atentado habrá de producirse en los próximos meses. Y en algún momento usted habla con él después de una reunión con generales y se ofrece a matar al líder del golpe. Volvemos en un instante.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Gloria Gaitán está con nosotros y estuvo dispuesto a matar por Salvador Allende. Se lo propuso. ¿Estaba enamorada? Aquí dice, a pesar de estar tan enamorada. Es corta la palabra enamorada. Es una entrega total. Yo fui una persona muy dúctil con él. Sabía y al mismo tiempo pensaba que tal vez podría influenciarlo para que no tomara la decisión de morir en el caso del golpe. Pero yo quería hacerle la vida lo más tranquila, lo más alegre, lo más dulce posible. Y yo, que tengo un carácter fuerte, con él fui tremendamente dulce, tremendamente suave, tremendamente consentidora, como decimos. Para mí la palabra amor, en ese caso, estar enamorada, se queda corto. Tiene que existir otra expresión que es la de la entrega absoluta al bienestar de esa otra persona, a la vida de esa persona, a la voluntad de esa persona. Y no tengo palabras para explicar lo que revivo de esos sentimientos. ¿Sintió lo mismo de él? No sé si estaba enamorado, no sé. Lo que pasa es que yo era un remanso para él, indiscutiblemente era un remanso. Y repito, el hecho de no ser chilena era una ventaja por no estar comprometida en esas peleas que tenían internamente. Y porque me dediqué a hacerle la vida lo más amable que pudiera estar a mi alcance. Ustedes decidieron tener un hijo. Sí, y se discutió mucho con Víctor Pey. ¿Con Víctor Pey? Sí, se discutió mucho porque Allende me dijo, si tú no quieres es porque eres pequeño burguesa. Y una noche invitó a Víctor Pey y dijo, mira, yo quiero tener una hija, un hijo, no decía hija, un hijo con Gloria, y ella no quiere porque es pequeño burguesa. Entonces, ¿tú te casarías con ella para que ella esté más tranquila? Después de que yo me muera, ¿tú te casarías con ella?
Víctor, que nunca... Hablaba muy poco, Víctor. Y asintió, asintió, no sé si asintió, pero no se negó. Y Allende le decía que me convenciera de la importancia de tener un hijo que fuera, y él repetía siempre, nieto de Gaitán e hijo mío. ¿Y en qué momento tomó la decisión? ¿Yo? Sí. Eso se toma poquito a poco, esa no es una decisión de un momento a otro. Un día dejé de tomar los anticonceptivos, pero tal vez había tomado la determinación antes. ¿Y en qué momento supo que estaba embarazada? Muy poquito antes del golpe, muy poco. Ya no sé cuántos días. Yo perdí la cuenta de en qué momento lo supe, pero Allende no alcanzó a saberlo. ¿No lo supo? No lo supo, no lo supo. ¿No se lo dijo? Sí se lo dije, pero creo que no entendió. La manera como yo se lo dije, yo recuerdo que cuando salí de allí dije, no me comprendió. La próxima vez se lo digo más abiertamente. ¿Por qué lo hice así, tan soslayadamente? No lo sé. No tengo idea. Y después de eso no tuve la oportunidad de decírselo, porque la siguiente vez que nos vimos fue el domingo. Yo no tengo muy claras esas fechas tan turbulentas, pero un día yo le dije, ¿sabes, Chicho, que yo nunca te he visto de día? No sé cómo eres de día. Y entonces invitó a mis hijas y me invitó a mí a un almuerzo en el que estuvo la hermana de él, Víctor Pey, y otra persona que no recuerdo quién era. Y fue un almuerzo el domingo. Ese fue el domingo 9 de 8. septiembre. 9 de septiembre. 9, sí, 9 de septiembre. En el jardín de Tomás Moro. Y fue ahí cuando tomó una rosa, la arrancó, pero la arrancó con el bulbo. Entonces yo la metí en agua, después la traje a Colombia envuelta en algodón húmedo. Mi mamá la cuidó y la volvió rosal y la sembramos encima de la tumba de mi padre. Pero los memoricidas que han tratado de acabar con la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán y con el Exploratorio, que es un lugar de memoria, un día una voz que yo no reconocí me llamó y me dijo, doña Gloria, me han dado la orden de llamarla para decirle que vamos a arrancar el rosal de Allende para que le duela. Y lo arrancaron. ¿Qué palabras usó para decirle que estaba embarazada y él no entendió? No sé, no sé. No. Y no quiso decirle más claramente, habría sido una alegría para él, ¿no? Era tanta su insistencia que yo sentía que tenía que hacerlo muy ceremoniosamente. Y probablemente, no sé, el momento no lo consideré el adecuado para hacerlo con la ceremonia que tenía que hacerlo. El último encuentro a solas fue una semana antes del golpe,
en su biblioteca, cuando usted decía que se había arrodillado ante él. No, eso fue el viernes antes del golpe, no una semana. O sea, fue el viernes 7 de septiembre. Sí. Y le dije una frase de Lenin que no he podido volver a encontrar, que era tan adecuada para decirle que como revolucionario tenía que seguir viviendo. Le lloré mucho, me arrodillé y él no se movió, siguió de pies y no me respondió nada. En este libro dice que le dijo: yo soy hija de un muerto, soy hija de un mito, los muertos no sirven, tú en el exilio eras más que en el cementerio, el que se convierte en mito y termina alabado por todos no tiene ningún valor. Bueno, pues es una frase que yo no recordaba. Mire, yo soy una resiliente. He tenido muchísimos problemas y una de mis ventajas es que clausuro momentos, olvido cosas. Pero sé que, además de eso, yo le leí una frase de Lenin, eso sí lo recuerdo muy bien. La última vez que lo vio fue en esta reunión donde estaba con sus hijas el día domingo. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Pensó que sería la última? Fue la última vez porque el lunes me llamó para que me fuera para Tomás Moro y le dije no puedo porque mis hijas le robaron las bicicletas y están muy nerviosas. Me dijo, diles que se tranquilicen, que yo mañana les regalo a cada una su bicicleta. Dije, no, Chicho, no vayas a hacer eso. Ellas van a creer que todo les cae del cielo. Y me dijo, ¿acaso yo no te caí del cielo? Esa fue la última frase que me dijo. No nos despedimos ni siquiera, sino, ¿acaso yo no te caí del cielo? Colgó y yo colgué. Cuando se asiló en la Embajada de Colombia, pudo viajar finalmente a Bogotá, trajo algunas cosas que le había regalado. ¿Ese collar? Sí. Me lo puse en honor al Chicho, por ser un reportaje que he querido, y no sé si se ha logrado, que fuera un homenaje a sus 50 años, mostrando su grandeza, pero su inmensa ternura y su compromiso absoluto con la causa chilena. Porque a veces me da la impresión cuando oigo por televisión chilena que se habla de Allende, que hay un gran respeto, pero como un hombre lejano. Y yo quisiera que se supiera de toda su humanidad, de todo lo que amaba la vida y que entregó lo que más amaba, que era su vida. Ese sacrificio tan enorme y de tantos días, porque fueron meses en que él sabía que iba a morir y cada vez las cosas iban siendo más cercanas. El día en que él supo que el golpe estaba encima, estábamos él me estaba enseñando ajedrez. Nunca pude aprender porque me ponía muy nerviosa, porque él era un gran jugador y yo muy ignorante. Y entonces llegó un compañero del GAP a avisarle que todos los comandantes de las Fuerzas Armadas chilenas querían hablar con él. Eran como las 9 de la noche, tenía que ser muy grave para que llegaran a hablar con él
todos los comandantes, los jefes de la Armada chilena. Me hizo entrar a su habitación, me dio un libro de Mafalda. Yo no conocía a Mafalda, ese día lo conocí. Me dijo, me lo acaban de regalar para que te entretengas. Dejó la puerta abierta y yo no quise escuchar lo que estaban hablando por respeto. No sé cuánto tiempo se demoraron, no mucho. Y cuando entró me dijo, este caucho no estira más. Te tienes que ir para Colombia ya. Le dije, mientras haya problemas en Chile, yo no me voy. Mando a mis hijas, pero yo no me voy. Me dijo, pues te vas a tener que quedar hasta el golpe, pero va a ser muy corto. Ahí fue cuando yo le dije, si tú quieres... le pregunto, ¿son varios generales o uno solo los que lideran el golpe? Me dice, uno solo. Le dije, si tú quieres, yo lo mato. Se puso pálido, luego se enrojeció y me dice la frase que a mí me parece más extraordinaria en un ser humano. Me dice, si tú lo matas, ¿qué nos diferenciaría de ellos? Eso es grandioso. Estaba entregando su vida, porque si yo hubiera matado a Pinochet, que lo hubiera podido hacer fácilmente, porque yo andaba armada e iba a varias reuniones donde iba Pinochet. Y como no me revisaban cuando entraba, yo hubiera podido dispararle. De manera que él sabía todo eso y sin embargo condena a quien va, o no condena, sino censura a quien va a matar a la persona que a él lo va a matar. Eso es de un gigante. Y él sabía quién lideraba el golpe porque el 11 de septiembre pregunta por Pinochet pensando que es un general leal. Tal vez no estaba pensando en Pinochet. Posiblemente, quizás. No sé si pensaba en Pinochet o no, pero a cualquiera de esos generales yo los hubiera podido matar. Y me dio Allende una lección. Uno no puede ser igual a ellos. Eso sí lo he aprendido. Cuando ya estaba en Bogotá perdió al hijo que esperaba Allende. Sí, sí. El médico luego hizo un reportaje diciendo que la tensión nerviosa había sido la razón de esa pérdida. Pero no hablemos de eso, que me pongo a llorar. Sí, no hablemos de eso. Sí, eso fue... Yo me puse a llorar y yo no había llorado. No lloré el 11 de septiembre. No lloré en la embajada colombiana. No lloré en el viaje de regreso. No lloré al llegar a Bogotá. Solamente en el consultorio de ese médico lloré por primera vez. No había llorado. Guarda pocos recuerdos de Allende seguramente, porque todo venía en una maleta pequeña. Sí, tengo. Y ese poncho... Este poncho me lo regaló Y ahí está. con una tarjeta muy linda. Cuando llegaron mis hijas a Chile. ¿Lo podemos mostrar? ¿Podemos mostrar el poncho? ¿Si lo puede mostrar? Solamente para los pocos recuerdos que quedan materiales, obviamente, de Salvador Allende, que es ese poncho que le regaló, muy bonito. Es precioso. Muy bonito, sí. Es precioso. Tengo la tarjeta con la que lo mandó, porque les mandó también a mis hijas. Y
En ese momento mi hija se llama María Claudia y se quitó el Claudia y se puso María. Ahora se llama María Gaitán porque también cambió su apellido por el apellido materno. Y esto lo pone en agosto, no, el 30 de mayo del 73. Para Claudia, Catalina y Gloria, 3 queridas y mejores amigas y viejas amigas. Es muy difícil. Es difícil la letra. Sí. Estos típicos ponchos artesanales para que las protejan del frío que les lleva el calor del pueblo, el oficio del compañero, el oficio no puede ser, el afecto del compañero presidente, del no sé qué, del gran abuelo, no sé, no Hay que descifrar. Sí, sí, es una letra dificilísima. Gloria, yo quiero agradecer esta entrevista, estar en este lugar. Estamos frente a la tumba de su papá y de la casa de ustedes, del papá, y de haber estado con nosotros y contarnos esta historia para los 50 años, porque más allá de un personaje público, el que aparece en las concentraciones, el que usted fue también, está también la persona, el ser humano, el que estuvo en la intimidad y también el que quiso ver su vida prolongada con usted. Sí, yo no sabía exactamente en qué forma podía rendirle homenaje en los 50 años, pero es que ya la neurociencia ha podido comprobar que nosotros actuamos primero por la emoción y luego por la razón. La razón no va nunca antes de la emoción. Y entonces, si el pueblo chileno, si yo le puedo transmitir al pueblo chileno la emoción, el cariño, la entrega de Allende a su pueblo. No es solamente una cuestión de ideología, no solamente es porque era cuestión ideológica, que fuera socialista, que fuera muñequeador, como dicen los chilenos, porque arreglaba todo el tiempo problemas y enfrentamientos en la gente. Pero esa sensibilidad, ese amor por la vida, que los chilenos sepan que realmente, como Jesús, entregó su vida por su pueblo. Que es más allá de la ideología. Y como ahora se preocupan tanto que el recuerdo de la dictadura enfrente a la gente, que sepan que hubo un gigante como Allende que entregó su vida por el pueblo chileno sin distingo de partidos, de ideologías ni de clase social. Gracias, Gloria. Muchas gracias. A ti, gracias. Y a ustedes, gracias. Gracias por seguirnos. Muchas gracias.